Saludemos al padre Alberto González Chávez, que va a estar hoy contándonos sobre su vocación. ¿Cómo está, padre? Pues muy feliz de estar con ustedes y con todos los oyentes que a través de este pequeño milagro de Dios y del hombre que son las ondas nos permitirán hoy estar unidos y juntos y compartiendo nuestra fe. Muy contento, gracias. Y además vamos a recordar desde dónde nos está hablando usted, porque es más emocionante todavía. Sí, estoy en Roma y ahora desarrollo mi trabajo, mi trabajo sacerdotal, porque casi no tengo otro ministerio, trabajando en el Vaticano al servicio del Santo Padre. Así que desde aquí les envío un saludo y un abrazo muy fuerte. Y bien, ha llegado el momento de entrar un poco en el alma sacerdotal del padre Alberto González Chávez, que está ya preparado para los rayos X. Ay, me da un poco de miedo eso, no porque suponga desvelar mi intimidad, sino porque de alguna manera es acercarse con todo el temor reverencial que esto requiere al misterio de Dios. Cada alma es un palacio real donde mora el Señor del cielo y de la tierra, y cuando además nos ha concedido a algunos hombres el don inconmensurable, inapreciable del sacerdocio, que supone una configuración con Cristo, pues entonces la admiración y esa especie de temblor sacral sube de punto, y yo ahí no me considero, digamos, protagonista, sino espectador de esas maravillas que el Señor ha querido hacer en mi pobreza, en mi miseria, en mi pecado, en mi barro, llamándome, alzando de la basura al pobre, como dice el Salmo, y llamándome a esa absoluta, decimos en filosofía, ontológica configuración con Él, que significa que los sacerdotes no es que nos parezcamos a Jesús o nos debamos parecer a Jesús, sino que somos Jesús, aun en el caso de que no nos pareciésemos a Él. Y por eso la gente buena, la gente fiel, los católicos auténticos, veneran siempre la figura del sacerdote, aun en el caso de que este sacerdote no fuera lo ejemplar que su condición le exige. Pero sin embargo, la fe de la gente católica les hace superar eso. Por eso cuando uno encuentra gente que dice, estos sacerdotes nos hacen perder la fe, pues se sospecha un poco. Es verdad que a veces los sacerdotes somos responsables, muy gravemente responsables, de que los fieles se puedan desedificar o incluso escandalizar. Pero también es verdad que cuando un fiel tiene recta formación, entonces ve siempre en el sacerdote a Jesucristo, porque hemos sido configurados con Él. Y como a mí me proponían hablar un poquito de mi vocación, yo tengo que comenzar diciendo con toda franqueza y sencillez que cuando me hacían esta proposición, yo casi digo que no. Sí, bueno, me da un poco de escrúpulo responder que no a cualquier requerimiento que se me haga de tipo apostólico, porque pues para esto somos enviados, para predicar la doctrina de Cristo. Pero yo siempre he tenido como un poco la sensación de que hablar de mi vocación pues da muy poco de sí, porque es una vocación que carece de elementos emocionantes, ¿no? Quiero decir, yo considero que he dejado muy poco, no soy uno de esos hombres que han dejado por el camino grandes fortunas o hermosas novias o carreras intelectuales sonoras, sino que yo desde que me acuerdo pues sentía en mi corazón el llamamiento de Jesús, y como una cosa muy suave, casi muy imperceptible, sin grandes saltos traumáticos ni arrancones dolorosos, aunque a veces el corazón sí que ha brotado un poquitín de sangre, pero quiero decir, de una manera muy espontánea, muy natural, yo he ido siguiendo a ese maestro que me miró cuando yo era un niño, mejor dicho, el día de mi bautismo, porque la vocación el Señor la infunde el día del bautismo, pero yo lo descubrí muy enseguida, conforme iba despertando en mí la razón, pues supongo que por una serie de factores externos, de causas segundas, de los que el Señor quiso rodearme, la familia, muy especialmente yo tengo siempre presente a una de mis abuelitas que aún vive, muy mayor, y también la escuela. Yo
pues la España de entonces no estaba como desgraciadamente está la España de hoy. Y yo no soy tan mayor, tengo 36 años, pero en estos últimos 15 o 20 años pues ha sufrido una hecatombe moral mi patria, lo que me duele mucho, porque es verla apartarse de Dios a pasos agigantados. Pero yo tuve la suerte, la gracia de Dios, de que tuve en la escuela, aun cuando era una escuela pública, profesores maestros que llamábamos entonces, porque efectivamente te daban una formación, una educación integral, no solo intelectual, sino humana, te hacían aprender urbanidad, la manera de conducirte en sociedad, y te hacían tener un sentido religioso de la vida. Yo recuerdo a mi maestro que pues se fue al cielo hace un par de años, ya muy mayor, y que cuando nos hacía los exámenes, él, para aprovechar el tiempo, iba caminando entre las bancas nuestras, rezando el rosario, con un largo rosario que todos le veíamos, y esas cosas, cuando uno tiene 10, 12, 14 años, pues marcan mucho. Quiero decir, todo ese cúmulo de factores y mi inquietud quizá intelectual por la lectura, mi interés por observar las realidades que me rodeaban, el conocimiento de sacerdotes muy buenos y ejemplares, el trato también con religiosas, sobre todo contemplativas, de vida muy santa, y yo diría dos factores fundamentalísimos que creo que no pueden faltar en la historia de ninguna vocación y que en la mía aparecieron muy temprano y yo no quiero que desaparezcan jamás, que son la Eucaristía y la Santísima Virgen. Esto unido a que me inculcaron desde pequeño una incondicional adhesión al Romano Pontífice, yo creo que han sido las bases de las que el Señor se ha servido para que, a pesar de mi negligencia, de mi infidelidad, de mi falta de correspondencia, mi vocación se haya mantenido siempre firme y yo pueda decir en este día que no recuerdo un solo momento desde que me decidí a seguir al Señor en que en mí hubiera surgido una vacilación, un temor, una tristeza, sino que efectivamente ha habido momentos un poco más difíciles o días más grises o incluso tormentosos alguna que otra vez, pero nunca hasta el punto de decir no soy feliz, me echaría atrás, o no, ese tipo de cosas no. Yo creo que cuando uno se entrega al Señor, pues es una vida como la de un matrimonio, pero elevado a la enésima potencia. Descansas totalmente en el otro, te haces acompañar por el otro, no te puede faltar la presencia de Jesús, y entonces eres feliz, aunque surjan contrariedades que no pueden faltar mientras caminemos por esta vida. Y bueno, pues esto a grandes rasgos o pinceladas así muy gruesas es lo que yo puedo contar de mi vocación. Luego pues se puede a lo mejor concretar algún aspecto, pero ya anticipo que no puedo ofrecer elementos peliculeros para emocionar al auditorio, porque no los tengo. Padre, ¿tiene algún recuerdo de su ordenación sacerdotal, algo que nos quiera compartir? Pues mire, de mi ordenación sacerdotal tengo el recuerdo de que yo creo que si las lágrimas son un don, como dicen algunos santos, el Señor me lo concedió aquel día con verdadera profusión, porque yo durante casi las 3 horas lloré. Y hay recuerdos que no se pueden expresar con palabras, porque ni siquiera se pueden sentir cabalmente ciertas impresiones o sensaciones con nuestro pobre corazón humano. Ese momento en que el alma del sacerdote queda fusionada con el alma de Jesucristo y tú te sientes poseído, arrebatado en el torbellino de la omnipotencia del Hijo de Dios, ese momento no se puede describir, como creo que tampoco se puede adecuadamente sentir. En el cielo nos enteraremos. Decía el santo cura de Ars que una eternidad no sería suficiente para agradecer el don del sacerdocio, y también él decía que si comprendiéramos lo que es un sacerdote, moriríamos, pero no de espanto, sino de amor. Así es. Ahora bien, mi recuerdo, ya a nivel externo, yo lo concretaría mucho en uno de los 2 grandes referentes sacerdotales que el Señor ha querido poner en mi vida, aparte de los sacerdotes con los que yo he confesado, me he dirigido espiritualmente o me han ayudado en el seminario. Ha habido, digamos, 2 figuras gigantescas.
una de las cuales yo creo que adivinan ustedes y todos Yo nuestros sí, oyentes. lo adivino porque tengo la suerte de hacer otros programas con usted. El cardenal Merry del Val. Bueno, pero no lo había pensado. Este está en el cielo. Este ha sido un ejemplo mío celestial. Pero yo me refiero a dos sacerdotes vivos, pero que ya están en el cielo también. A ver, vamos a ver si le ayudamos a adivinarlos. Juan Pablo II. Efectivamente. Bueno. Juan Pablo II ha sido un poco pues como el timonel de mis ideales sacerdotales y el hombre que siempre estaba ahí como un ejemplo, como un modelo, como un padre, como una seguridad, ¿verdad? Qué sentido de orfandad tan profunda, la muerte de Juan Pablo II, que yo viví en Roma minuto a minuto. Después escribí un librito que titulé Santo Súbito, con todas mis impresiones de aquellos días. Juan Pablo II, con el que tuve la dicha inmensa de concelebrar una ocasión la misa privada que él decía en su apartamento por las mañanas. Y luego el otro gran modelo, mi otro gran padre y pastor, fue el obispo que me ordenó, que me recibió en el seminario de Toledo, aunque yo no soy de Toledo, pero quise ir a ese seminario precisamente porque estaba allí ese obispo, los ecos de cuya santidad y de cuyo corazón eclesial ya llegaban no solo a toda España, sino a buena parte de América, de la cual también acudían vocaciones numerosas al seminario de Toledo. Y me estoy refiriendo a ese gran cardenal primado de España, que fue don Marcelo González Martín. Precisamente ayer fue día de San Marcelo, papa y mártir. Era el día de su santo y el de su cumpleaños, porque llevaba el nombre del santo del día. Ayer hubiera cumplido 89 años, pero hace 2 y medio que se nos fue al cielo también, y yo le tenía pedido al corazón de Jesús la gracia de que me concediera estar en la muerte de estos 2 grandes maestros míos, y me lo concedió. Estuve aquí en toda la vigilia de la agonía, en la muerte, en los funerales de Juan Pablo II, aquí en Roma, y yo estaba entonces estudiando en Roma esos últimos años de don Marcelo. Yo había tenido mucho trato con él como sacerdote y había estado muy cerca de él en numerosas ocasiones en que él quería que yo le acompañara o le llevara a este sitio o aquel, pero estando en Roma, pues ese contacto físico ya no se podía mantener. Y sin embargo, en los veranos yo volvía a España, y en ese verano del año 2004, yo precisamente estaba dirigiendo una tanda de ejercicios en Valladolid, y a esa tarde del día 25 de agosto de 2004 me llamó un amigo sacerdote precisamente de allí, de Valladolid, que sabía que yo estaba allí en el monasterio de las Salesas, para decirme, yo ya había recibido la noticia un día o 2 antes, que don Marcelo estaba muy enfermo. Él ya era arzobispo emérito de Toledo, ya no estaba en el ejercicio de su pontificado, y se había retirado a una casita que él tenía en un pueblo de Palencia, cerca de Valladolid. Entonces me puse inmediatamente en camino, y aun cuando no lo vi con vida, pero llegué justamente en el momento en que él acababa de morir. Ya estuve en el velatorio, digamos, y a los 2 días, que creo recordar, fue su entierro en Toledo. Bueno, don Marcelo era un hombre, aún se sigue hablando de él, y yo no creo exagerar si digo que con el paso de los años, o acaso de los siglos, se hablará de él como hoy hablamos, por ejemplo, de un cardenal Cisneros. Don Marcelo ha mantenido la fe y el espíritu eclesial en España en unos años muy turbulentos del posconcilio, donde todo era confusión, donde parecía que había que barrer toda una serie de seguridades doctrinales, donde había que hacer todo de nuevo como si lo anterior no valiera. Y él dijo, pues sí, vamos a hacer todo nuevo, pero con la novedad del Concilio Vaticano II, del auténtico espíritu de la Iglesia, claro, no con las falsas novedades que destruirán todo, con el secularismo y con el paganismo. Y entonces él, con esa orientación casi de sus ruinas,
levantó el seminario de Toledo, que en pocos años llegó a tener, pues en mi época éramos siempre 115, 120 seminaristas, siempre en aquel seminario con un espíritu admirable, y todavía nos reconocemos cuando nos encontramos, nos reunimos los sacerdotes de Toledo como herederos de aquel espíritu de fuego, de celo apostólico, de amor a Jesucristo, de talante sacerdotal profundo, serio, lleno de gravedad y al mismo tiempo de alegría y de ilusión que nos transmitió aquel hombre grande que fue don Marcelo, al cual yo hoy piadosamente y subjetivamente me sigo encomendando, porque estoy cierto de que como siervo bueno y fiel, él habrá recibido junto a su Señor el gozo que le corresponde por lo mucho que ha trabajado en la Iglesia. Estaba, mientras lo escuchaba, padre Alberto, acordándome de la Sagrada Escritura, del profeta Elías y Eliseo, y de aquella manera en que uno de los dos pedía, cuando el otro murió, no me acuerdo cuál, que Eliseo le pide a Elías 2/3 de su espíritu. Me acuerdo de esto, ¿no? 2/3 de su espíritu. Me hace mucha gracia esa expresión, porque como si el espíritu se pudiera cortar en trocitos, pero se entiende lo que quería decir. Y podríamos decir que también, o quizás con mayor fuerza en la nueva alianza, en la que estamos viviendo ahora, después de Jesús, es posible que un hombre santo, por ejemplo, un obispo santo, a través de la ordenación sacerdotal, de ese sacramento maravilloso en que impone las manos, es muy emocionante poderlo comprobar y asistir a ello. Es posible que, aparte de infundir el Espíritu Santo y el que pueda ser otro Cristo, ese sacerdote, también le infunda algo de su propio espíritu. Oiga, me está usted dando una idea y despertando una emoción que nunca había pensado esto que usted me dice. No sé, se me ocurre, porque si se pudo en el Antiguo Testamento, mire, con más motivo yo ahora. Pedí mucho a Dios nuestro Señor, y aún se lo pido, pobre de mí, que soy un pigmeo, pues heredar una chispita de aquel incendio de fuego apostólico que tenía don Marcelo. Lo pedí mucho. Ahora bien, esta idea que usted sugiere, que me parece muy simpática y muy posible, pues nunca se me había pasado por las mientes, de que con la imposición de las manos no solo pasara al Espíritu Santo, sino a los que somos ordenados por un determinado obispo, pasara también el estilo, digamos, la santidad con la que ese obispo ha vivido la sucesión apostólica. Es muy bonito pensar esto y creo que no repugna para nada a la doctrina católica. Pues qué bien. Me parece que la hermana Alba le quería hacer una última pregunta antes de abrir los micrófonos. Pues sí, padre, quería preguntarle sobre sus ministerios apostólicos, lo que ha realizado y lo que ahora está desempeñando. Y quién sabe si a lo mejor lo que le gustaría realizar en el día de mañana. Como nadie nos escucha, lo puede decir. Pues mire, yo ya he aprendido a no tener gustos personales porque el Señor te los desbarata todos en cuanto te descubre uno. Entonces, yo me fijo mucho en la Sagrada Familia. María y José, llegó un momento en el que aprendieron a no hacer planes, porque plan que podían concebir, plan que tenían que torcer, porque los planes de Dios no son nuestros planes, ni sus caminos los nuestros. Entonces no hay que preguntarse por el propio gusto, sino por el gusto de Dios, y lanzarse a él no teniendo uno gustos propios, y así siempre se es feliz. Yo me ordené el 25 de junio del año 1995. Va a ser en junio de este año, 12 años, si Dios quiere, que soy sacerdote. Fue una cosa muy bonita porque don Marcelo, el señor cardenal, ya había presentado su renuncia al Papa hacía 2 años y medio, que había cumplido la edad, los 75 años. Y sin embargo, el Papa Juan Pablo II tardaba en aceptársela porque pues le costaría prescindir de un obispo de la talla de don Marcelo. Sin embargo, cuando nosotros estábamos haciendo los ejercicios espirituales previos a la ordenación, el día 23 de junio, que era aquel año solemnidad del Sagrado Corazón, y era el día que nosotros salíamos de ejercicios para dejar un día en medio y preparar la ceremonia de ordenación, pues se hizo público que el Papa aceptaba la renuncia de don Marcelo a la archidiócesis de Toledo y nombraba un nuevo arzobispo. Pero el Santo Padre dejaba a don Marcelo como administrador apostólico
de manera que él nos conferiría las sagradas órdenes que había anunciado. Ujú. Y eso a nosotros nos dio un alegrón. Primero porque nos ordenaríamos, segundo porque nos ordenaría don Marcelo, y tercero porque seríamos como los que recibirían su último testamento espiritual. Fuimos la última promoción a la que él ordenó en la catedral. Si no recuerdo mal, 13 presbíteros y 12 diáconos, 25 jóvenes, fuimos ordenados por él en aquella ocasión. Y entonces a mí me envió a un pueblo que tenía un pueblecito pequeño de Anejo, entre los 2.000 habitantes, de la provincia de Badajoz, de donde yo soy, pero la provincia de Badajoz es la más grande de España, es muy grande, y este pueblo, que estaba en la otra punta de la provincia, pues correspondía a la diócesis de Toledo, y por eso me podía enviar ahí, a mi tierra, pero a mi diócesis al mismo tiempo. Y en ese pueblo he estado 8 años de párroco, siendo muy feliz entre aquella gente extremeño-toledana, muy buena. Y bueno, podía contar tantas cosas de mi vida de párroco, pero no tenemos tiempo. Entonces, el cardenal, sucesor inmediato de don Marcelo, no, sino el segundo sucesor, el que ahora tenemos, su eminencia don Antonio Cañizares, me envió a estudiar a Roma. Y estudié 2 años teología espiritual, la licenciatura. Cuando terminé, volví a España en el año 2005, y me encomendó otra parroquia con otros varios encargos, pero solo pude estar allí 3 meses, porque al cabo de 3 meses el señor cardenal me volvió a llamar para decir que se necesitaba un español y le habían pedido un sacerdote de su diócesis para que trabajase aquí en el Vaticano y que me pedía esto. Yo no puedo ocultar que me costó mucho. Y bueno, pues lo acepté con alegría como un encargo que se me hacía para servir a la Iglesia humildemente en un trabajo escondido, un poco sacrificado, pero que hay que hacer. Y aquí estoy tratando de ser fiel a Jesucristo y a lo que Él quiera, a que yo viva mi sacerdocio en cada momento como Él disponga, y a lo mejor mañana por la mañana pues me llega la noticia de que me catapultan a trabajar a Japón o a la Patagonia, pues allí que me voy tan feliz, donde el Señor quiera. Esta grandeza de los sacerdotes y la gratitud, que también vamos a ver reflejada en una oración que nos ha enviado un oyente. Y pensábamos, Padre Alberto, que muchas veces debemos ser conscientes y valorar al sacerdote como instrumento de Dios. Estábamos pensando que nosotros hemos recibido tantos bienes, usted hablaba de un obispo a través del cual ha recibido usted tanto, pero cada uno de nosotros, amigos oyentes, ¿cuántas gracias hemos recibido a través de los sacerdotes? El bautismo, el perdón de los pecados tan reiterado, el cuerpo y la sangre de Cristo, y a veces, a lo mejor, recibimos la absolución después de unos pecados grandes, y me voy y no me vuelvo a acordar de ese sacerdote, y a lo mejor él ha ofrecido también, pues en penitencia por mis pecados, ha ofrecido algo, y me parece importante que seamos agradecidos con los sacerdotes, ¿verdad que sí? Yo encuentro, y yo se lo decía muchas veces a mis feligreses, porque tuve la dicha de estar en un pueblo en el que se apreciaba mucho al sacerdote. Es inevitable también que a algunos les estorbe el sacerdote, o que con una actitud casi diabólica también lo odien. Y esto, en cierto sentido, te confirma en que tú eres presencia viva de Dios y los agentes de Satanás no te soportan. Pero, en general, yo siempre he visto mucha más abundancia de esa otra actitud de benevolencia y casi de veneración hacia el sacerdote. Y yo siempre les decía que el termómetro que mide el fervor religioso, el fervor cristiano, la piedad de un pueblo, es en buena medida la veneración al estado sacerdotal. Cuando iban a verme compañeros sacerdotes, pues la gente se apresuraba en ofrecer si necesitábamos algo, a llevar alguna comida. No me refiero a la materialidad de la oferta, sino al detalle del cariño, y se aproximaban, se adelantaban a saludar al sacerdote con ese gesto católico hermoso del beso en la mano al sacerdote, que desgraciadamente se ha perdido mucho. Eso indica una grande fe
cuando alguien se acerca al sacerdote y no solo le dice hola o le da un apretón de mano, sino que se inclina con reverencia a besarle la mano, entonces se está trascendiendo la apariencia de hombre de ese sacerdote para considerar que en él está una transparencia de Jesucristo. Y a mí todo eso me consuela mucho. Es como cuando encuentro a nuestros hermanos de Hispanoamérica, que ahora están muchos por España o incluso también aquí en Italia, y tienen una grandísima devoción a pedir la bendición del sacerdote. Padrecito, la bendición. Yo siempre les bendigo con sumo gusto y les bendigo a los niños, pero además les digo, si usted no lo sabía, yo le diré que, según muchos autores y maestros espirituales, la devoción por la bendición sacerdotal es señal de predestinación. O sea, que está usted en carrera muy cierta de salvación. Lo mismo que la devoción a la Santísima Virgen o el gusto por la Sagrada Escritura son señales de predestinación, así también el pedir la bendición sacerdotal. Quiero decir, todos estos gestos, como usted decía, la gratitud hacia el sacerdote, los detalles de especial cortesía, no porque seamos más que nadie, ni porque merezcamos más que nadie. A veces, por ejemplo, desde luego yo, pues soy más pecador que seguramente la mayoría de los que me están oyendo, pero soy sacerdote. Sencillamente esto me abruma, esto me confunde, pero tengo que reconocerlo. Soy transparencia viviente de Jesucristo, y cuando los fieles saben captar eso, es que los fieles tienen fe católica. Lo contrario sería algo más parecido al protestantismo. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes y los que padecen en el purgatorio, pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que dieron su cuerpo y sangre y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me acompañaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, y especialmente, oh Jesús, guárdalos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Bueno, pues no es más ni menos que una traducción de lo que usted decía antes, de ese espíritu de gratitud que nos debe mover hacia los sacerdotes. Hay que repasar un poco, aunque sea de manera muy somera, la propia vida y ver cuántos sacerdotes han atravesado por mi vida. Y pues seguro que todos, o prácticamente todos, han ido sembrando el bien en mi vida, y primero porque han depositado en mi alma los sacramentos, la gracia de los sacramentos, que es el tesoro inmenso por el que nos llega la gracia de Cristo. Y después, con su ejemplo, con su palabra, con su atención, a veces los sacerdotes, y esto sin ningún tipo de retribución, pues han de perder su tiempo. No es perderlo porque es su obligación, pero han de dedicarse a escuchar mucho. A veces pues las personas se alargan mucho en la narración de las cosas, y el sacerdote tiene que hacer cosas, pero tiene que mostrar paciencia, soportando, escuchando. Bueno, esto a veces no se tiene en cuenta. No hay ningún oficio, pues todos los demás oficios cuando terminan se van y listo. Y el sacerdote es sacerdote durante las 24 horas del día, es un hombre expropiado. Y además, como usted decía antes, pues es un camino que se pasa por él, se pisa y después se olvida cuando se llega al sitio que uno quiere. Y bueno, el sacerdote ya cuenta con esto, pero aprovecho para decir que esa es hermosísimo y es terrible al mismo tiempo, porque en el bautismo Dios nuestro Señor nos infunde en germen, en semilla, pequeñitas, todas las gracias y virtudes que se han de desarrollar después en nuestra vida si nosotros cooperamos libremente y voluntariamente con eso que Dios soñó que fuéramos. Pero a veces malogramos por nuestra falta de correspondencia lo que Dios acarició en su misericordia eterna para cada uno de nosotros.